Donald Trump asegura que implementará esta medida contra los migrantes indocumentados si alcanza la presidencia, dado a que la situación de los migrantes irregulares en Estados Unidos ha llegado a un punto crítico y exige acciones inmediatas. Pero la situación se complica debido a que el país se encuentra en periodo de elecciones presidenciales. En esta ocasión, exploraremos con detalle las motivaciones detrás del anuncio de Donald Trump y analizaremos a profundidad las implicaciones que podría generar su propuesta migratoria. Te invito a que te suscribas, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. ¿Estás preparado? Comencemos. En los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de un flujo constante de inmigrantes. Mientras algunos optan por seguir los canales legales de migración, la abrumadora mayoría elige ingresar al país de manera irregular, incluso sin poseer los documentos requeridos. Una preocupación creciente ha surgido en torno al comportamiento de una parte de estos inmigrantes. A lo largo y ancho del país, se han reportado diversos delitos perpetrados por individuos de origen extranjero, especialmente de naciones latinoamericanas. Estos incidentes han suscitado un profundo malestar entre la población estadounidense, alimentando un sentimiento de resentimiento y desconfianza hacia la política de migración vigente. La situación se agrava al considerar la aparente falta de acción por parte del gobierno liderado por Joe Biden. La percepción generalizada es que las autoridades han adoptado una postura pasiva ante los crímenes cometidos por inmigrantes ilegales, lo que ha generado una sensación de impunidad y desamparo entre la ciudadanía. La omisión gubernamental ante estos actos delictivos ha exacerbado las tensiones y ha avivado el debate en torno a la inmigración. Esto sí que se está poniendo complicado. Este clima de descontento se ve alimentado por el hecho de que los contribuyentes estadounidenses sienten que están financiando a través de sus impuestos la acogida de inmigrantes ilegales que no aportan positivamente a la economía ni a la sociedad del país. Esta percepción de injusticia fiscal ha avivado aún más las llamas de la discordia y ha polarizado la opinión pública en torno a la cuestión migratoria. En medio de un clima político candente, Donald Trump ha presentado una propuesta radical en su campaña para las elecciones de noviembre de 2024, la cual consiste en la expulsión masiva de millones de inmigrantes indocumentados del suelo estadounidense. Este anuncio no es algo inesperado, porque en su primera campaña en 2016 también utilizó el discurso anti-inmigrantes como estrategia de captación de votos. Sin embargo, en esta oportunidad, respaldó esta medida utilizando como fundamento la Ley de Enemigos Extranjeros. No te despegues de la pantalla, porque a continuación te explicaré en qué consiste esta controvertida ley. No te preocupes, aquí estoy prestando atención. La Ley de Enemigos Extranjeros es una legislación federal de Estados Unidos que fue promulgada por el Congreso en 1798 durante la presidencia de John Adams. Esta ley otorga al presidente la autoridad para detener, arrestar y deportar a ciudadanos extranjeros que son considerados como enemigos en tiempos de guerra o de emergencia nacional. En su versión original, la Ley de Enemigos Extranjeros fue parte de las llamadas leyes de alienación y sedición, una serie de leyes aprobadas durante un periodo de tensión internacional y de conflictos políticos internos en los Estados Unidos, conocido como la crisis de la cuasi guerra con Francia. La Ley de Enemigos Extranjeros fue diseñada para permitir al gobierno tomar medidas enérgicas contra los ciudadanos extranjeros que representaran una amenaza para la seguridad nacional en momentos de crisis. A lo largo de la historia de Estados Unidos, la Ley de Enemigos Extranjeros ha sido invocada en varias ocasiones, mayormente durante conflictos militares, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como es de esperar, la propuesta de Donald Trump de basar su anuncio contra la inmigración ilegal en la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado una serie de críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad estadounidense. Algunas de las críticas más destacadas incluyen el uso indebido de la ley, ya que muchos argumentan que Trump está tergiversando el propósito original de la Ley de Enemigos Extranjeros al aplicarla a la situación de la inmigración ilegal. Esta legislación fue diseñada para tiempos de guerra y emergencia nacional, no para regular la migración. Además, muchos especialistas señalan que Trump no ha proporcionado una justificación clara y fundamentada para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros en el contexto de la inmigración ilegal.
La mayoría de los inmigrantes indocumentados no representa una amenaza directa para la seguridad nacional, lo que socava la base legal y ética de su propuesta. La aplicación de esta ley para deportar a millones de inmigrantes indocumentados tendría graves consecuencias humanitarias. Muchos de estos individuos han construido vidas en Estados Unidos, tienen familia y contribuyen a la economía y la sociedad. La deportación masiva separaría familias y causaría sufrimiento innecesario. Pero por otro lado, muchos críticos señalan que este anuncio podría ser, simplemente, una estrategia semántica y discursiva para captar votos de aquellos ciudadanos estadounidenses que se sienten abrumados por los problemas asociados con la inmigración. Uno de los aspectos clave a tener en cuenta es que este tipo de medidas requeriría el respaldo y la aprobación del Congreso de Estados Unidos para poder ser implementada de manera efectiva. Sin el apoyo del Congreso, sería prácticamente imposible para Trump concretar esta medida. En resumidas cuentas, la propuesta de Donald Trump de emplear la ley de enemigos extranjeros como herramienta para abordar la inmigración ilegal, ha desatado una marejada de opiniones y reflexiones sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos. A medida que esta discusión continúa, es esencial recordar que la inmigración es un fenómeno complejo y multifacético, que involucra no solo cuestiones legales y políticas, sino también humanitarias y éticas. Mientras tanto, queda claro que el papel del Congreso será fundamental en la materialización de cualquier medida propuesta por el presidente. Sin su respaldo, la implementación de políticas migratorias significativas podría enfrentar serias dificultades y obstáculos. De todas maneras, en nuestro canal estaremos subiendo contenido en torno a esta situación, para mantenerte actualizado. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero, y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Apoyas la propuesta de Trump de usar la ley de enemigos extranjeros para detener la inmigración ilegal? ¿Crees que esta es la mejor opción a pesar de la necesidad de mano de obra extranjera en Estados Unidos? Y recuerda, con la información compartida, podrás generar tus propias conclusiones sobre este fenómeno migratorio que impacta a varias naciones. Hasta la próxima.